Bienvenidos al episodio número 18 de Picnic Extraterrestre, el podcast favorito de Joaquín Phoenix y de los otakus que se reúnen afuera del London Karaoke en Zona Rosa. Ah, huevo. Hoy, en este nuevo episodio, tenemos de invitada a Vanessa Bojorquez. Gracias, Vanessa, por estar aquí. No, gracias por invitarme. Hola, Javi, ¿cómo estás? Bien, súper chido, despertando. Todo muy bien. Sí, realmente es un honor que Vanessa haya aceptado la invitación para hablar justo del metro. Digo, el metro es un referente obligado cuando hablamos de la Ciudad de México y pues yo lo consideraría como un organismo vivo, ¿no? Donde se dan, una serie de dinámicas, también es como una vorágine, donde pasan una serie de locuras, pero también cosas muy chingonas. Entonces, igual sería chido como preguntarte de entrada, ¿no? ¿Tú cómo ves el metro? ¿Cómo lo concibes? O sea, llevas 4 años trabajando en Cultura Metro, ¿no? Así es, llevo 4 años y creo que es muy distinta la percepción de cuando uno es usuario a cuando uno trabaja en el metro. Yo creo que la primera lección, o la que más me ha impresionado a mí, es el altísimo nivel cultural de las personas usuarias del metro, que es impresionante. Tiene datos como que es una de las zonas de mayor lectura del país, pero en general yo creo que se concentran poblaciones muy interesantes y que es un privilegio de pronto estar viendo a todas las características sociales, de todas las preferencias, de todas las necesidades de vestimenta, de todas las preferencias musicales y de todos los partidos, de todas las formas, unidos en un solo espacio, ¿no? Sí, es justo eso, la fauna es sumamente interesante, o sea, cuando uno va al metro, es justo lo que dices, ¿no? Como usuario, puedes, hay un abanico sumamente rico, hay una multiplicidad de gente, ¿no? Que vive, que habita ahí. Pero también como grupos, o cuando lo estábamos platicando, como subculturas muy del metro, que afuera no existen y que solamente existen estando ahí adentro. O sea, como dentro de esas, Javier y yo platicando dijimos, ¿quiénes son los grupos que pueden existir? Están los vendedores, ¿no? Bocineros, tachareros, exacto. Están los artistas, que también están por ahí. Las mujeres, que por alguna razón, sabemos por qué razón quedaron segregadas a vagones particulares del metro. El último vagón también. Eso ahorita hay que hablar de eso. El último vagón del metro también, ese mítico último vagón. Y incluso concebirla como toda esa vida que se desarrolla ahí, ¿no? El metro es la Ciudad de México. Sí, yo creo que justamente esa sería la descripción exacta. Es la Ciudad de México, pero también yo creo que pasa un fenómeno muy, muy similar a las redes sociales, donde la gente saca sus otras vidas y preferencias ocultas y locuras personales. Es como, literalmente, lo sacan literalmente ahí. Es el underground. Sí, literalmente, aunque vayan por fuera, no por arriba, sí es un tema del underground, pero creo que también tiene que ver con una cosa que a veces no se reconoce, que es un tema de seguridad. O sea, hay una situación que en cuanto tú identificas que vas a entrar al metro, tanto si estás afuera perdido y dices, allá hay un metro, entonces ya sé cómo irme, o no, es una zona insegura, pero entro al metro y ya me siento seguro. También un tema, y que yo creo que es una política muy interesante que tiene el metro, es un lugar donde se permite la diferencia, la diversidad, y donde cualquier funcionario que no actúe en ese sentido, por supuesto que se nos castiga, y lo cual ha permitido pues que todo el mundo pueda hacer lo que es con una enorme tranquilidad. Fíjate que en el tema de los vagones, parecería que es un fenómeno reciente, pero estamos hablando de los años 70, cuando inicia el tema de los vagones de mujeres. Y en tema de género yo creo que es de las instituciones con más riesgos que se ha tomado en el tema de la inclusión de las mujeres. Un dato que es importantísimo es que es el primer lugar en el mundo donde hay conductoras mujeres, es en México. Okay. Y es una lucha tanto de las mujeres trabajadoras que en un principio solo podían laborar como edecanes, esa era la idea, así es como se gesta el metro, y luchan por conseguir un lugar. Las personas que trabajaban en las taquillas eran únicamente hombres, y fue una lucha lograr que las mujeres entraran. Hemos tenido la suerte de conocer algunas de las primeras taquilleras, y cómo estas mujeres taquilleras se convirtieron después en conductoras, y nos decían, por ejemplo, datos que son fuertísimos y que ahorita sería absurdo entenderlos, pero por ejemplo nos decían,
no se consideraban los baños de mujeres, porque como los trabajadores eran hombres, Claro, ajá. ¿a dónde iban a ir al baño? Entonces no había ni siquiera ¿Dónde iban a baño. buchar? ¿Dónde iban a ir a buchar? Exactamente. Y así ha sido una lucha muy interesante de las mujeres trabajadoras que han pues alcanzado un lugar de normalización, de igualdad y de paridad en el que pues todas las mujeres tienen derecho a cualquier cargo. Otro dato muy interesante es que la única persona directora que ha repetido en el metro es una mujer. ¿Así? Es la única, actualmente pues tenemos una mujer como directora. Bueno, y tú como coordinadora. Y en general, si ven la plantilla, yo creo que hay 2 momentos donde las mujeres toman un lugar importante. Ahorita en la plantilla laboral son 50-50, pero en cargos de toma de decisiones hay que casi en su gran mayoría mujeres. Wow. Oye, ahorita que hablas del origen de esta parte de género, yo ya te había escuchado en alguna ocasión y recuerdo que hablabas de que el metro surgió como, o sea, que estuvo íntimamente ligado con el tema cultural. O sea, hubo ahí un rollo con Francia y todo surgió de una exposición. Sí, el surgimiento, bueno, evidentemente es un proyecto que se planteaba con lo que era el Departamento del Distrito Federal y con Presidencia de la República, porque hay que recordar que al no ser un gobierno autónomo, pues todo se hacía de la mano con el gobierno federal. Y esta lucha, porque se genera el proyecto, inicia o da pie con un pues muy interesante ejemplo, que es que en una importantísima exposición en París, donde un mexicano es el artista invitado, que en este caso es Tamayo, comenta Gamboa, de hecho que pues Gamboa es como uno de los padres de la museografía, si no es el que es más importante. Él comenta que con la cultura siempre va por delante y que si se logra a través de la cultura todo es posible. Y evidentemente lo vivimos ustedes, nosotros y todos los que trabajamos en el sector cultural, pues si algo sabemos todos los que hemos sido trabajadores del sector cultural es que siempre es una lucha que no tiene fin. Y en este sentido, pues era claro, pues si logras eso, claro que logras otros proyectos y mucho más. Y así es como se da inicio al metro, pero otra característica importante es que el metro, desde que tú ves los planos, el de cómo se iba a gestar y cómo iba a funcionar, se pensaba como un espacio para la cultura y la promoción de la cultura. Eso. Entonces, es muy curioso, pero yo digo mucho que nos preguntan a cada rato como, pero cultura es un espacio nuevo, ¿no? Pues es anterior, de hecho, a todos los departamentos que se crean antes de que existiera como tal, como sistema de transporte, porque desde la construcción estaba entendido que iba a tener desde reproducciones prehispánicas importantes hasta murales, hasta proyectos culturales, y este riesgo era una manera de decir, en México no existe una manera de decir qué es un mexicano si uno lo saca del contexto cultural. O sea, si iba a haber un metro que era de la Ciudad de México, era un metro que tenía que ser cultural. Oye, ¿es cierto que en un principio había exposiciones de artistas sumamente importantes y eran originales, estaban ahí? Así, no me recuerdo si estaba Rivera o... Sí. ¿Ah, sí? Sí, de hecho, antes de que ya estuvieran las exposiciones dentro de las instalaciones, hay un previo que es muy interesante. 2 importantes museos, que es el de la Ciudad de México y el de antropología, generaban exposiciones solo para las maquetas del metro, para que la gente fuera a ver cómo iba a ser este proyecto, ¿no? Entonces, pero era asociado con museos, que es una cosa muy importante. Y ya que está abierto el metro en funcionamiento, en la línea 2, que esa se inaugura en los años, en el 1970, se hace una muestra que ahora sería impensable, no Exacto. sería posible, sí. De hecho la ley no lo permitiría, pero que en ese momento hay que entender 2 cosas y que también tienen vínculos con el metro. Los temas de la ley de protección a patrimonio para ese momento eran muy distintos a los que tenemos ahora. Muy laxos. Entonces tenían dentro de los corredores del pasaje Zócalo Pino Suárez una muestra, que es con lo que iniciamos, una muestra de paisaje donde había riberas, Orozcos, Siqueiros, Doctor Atl, Clausel, ¿no? Que ahorita está dentro del Palacio de Bellas Artes, sería una magna exposición. Claro. Por eso estaban en los corredores y las gentes pues pasaban y los veían. Y ese éxito que tienen estas exposiciones son lo que darían pie a las vitrinas culturales, que también nos parece súper normal que existan, pero no es un ejercicio de todos los metros del mundo. Sí, ya es que ya es tan cotidiano. Es una característica del metro, ¿no? ¿Cuántas vitrinas tienen?
Actualmente contamos con 24 vitrinas, que son, no es que sean 24 vitrinas, sino módulos de vitrinas, están divididos en varios espacios. Se han considerado otro tipo de proyectos que también pues benefician a tanto artistas como a las personas usuarias. Entonces estamos hablando de un entorno que tiene desde murales, esculturas en gran formato, una proyección muy importante de actividades escénicas. Contamos con 2 museos, un espacio para la ciencia, tenemos un cine. La raza, ¿no? Bueno, es uno de tantos. Es uno de tantos. Y el espacio arqueológico, que en ese sí hago una pausa porque uno de los temas muy interesantes es que las excavaciones del metro dieron pie a conocimientos de nuestro pasado que no hubieran sido posibles de ninguna otra manera. De hecho, hasta encontraron un mamut, ¿no? No, de hecho, es la zona donde más mamuts se localizan en América. Qué increíble. Entonces, bajo registro estamos hablando de 13, esto significa que son de osamentas completas, pero se encuentran muchos más tipos de huesos de mamuts. Solo se permitió uno, que es el que está en Talismán. Pero lo curioso es que justamente también el metro dio paso a, como que todos hablamos de los mamuts, yo creo que es como una referencia visual desde la infancia que nos da como ternura. Sí. Pero en términos de la investigación, desafortunadamente no hay tanta investigación en el terreno paleontológico, y el caso del metro pues ha brindado muchísima información, y de hecho muchas de las publicaciones que se dan sobre paleontología, en específico sobre la experiencia de los mamuts, es debido al metro. Ok. Oye, me llama poderosamente la atención lo que dijiste al principio, que es un lugar en donde más cultura se consume, donde más lectura hay. En ese sentido, de la gente que consume cultura ahí en el metro, ¿puedes decirnos cuáles han sido las exposiciones que más éxito han tenido entre los usuarios y las que de plano no pela a nadie? Yo creo que en el terreno expositivo, la verdad, no hay una que le haya ido mal. O sea, no existe. Sí hemos identificado una cosa claramente, que es que si no es buena la exposición, es decir, si no tiene valor artístico lo que ponemos, sí existe una especie como de, esta no está tan buena, ¿no? Pero en general, por ejemplo, en el Museo del Metro, la experiencia ha sido muy interesante porque empezamos a hacer un programa, no propiamente un programa de servicios educativos, sino es un programa de conferencias que se van dando semanalmente dentro del museo. Y al principio pues decíamos como de qué pláticas, ¿no? Entonces tratábamos de dar como pláticas que desde nuestra ignorancia absoluta pues pensábamos que no, esta va a pegar, ¿no? Oye, Pepe, no, porque tú ya entraste al siguiente terreno, justamente. Bien, okay. O sea, lo que ocurrió es que cuando nosotros empezamos a elevar el nivel, que es el caso de, por ejemplo, de tu visita, la gente entonces sí funcionaba. O sea, si la experiencia era de que la información sí era relevante, sí era importante y era algo distinto a lo que se ve normalmente, entonces tiene éxito, ¿no? Ah, chingón. Bueno, es que estabas justo hablando del museo, porque también, digo, mucha gente ignora que hay un museo del metro. Tiene una exposición permanente y me parece que también hay una temporal. Sí, una de las cosas que hacemos, que también es importante, es que cuando tenemos espacios que tienen condiciones tanto de espacios subutilizados o de condiciones de inseguridad o que hemos identificado problemáticas, una de las cosas que hace también el metro es que empezamos a hacer análisis de qué tipos de proyectos podríamos gestar ahí. Mundialmente es conocido el tema para impactar sobre la... Para modificar el comportamiento. Okay. Para impactar sobre las conductas de quien lo... Pues de las diversas cuestiones que se puedan dar. En el mundo todos los procesos de inseguridad de distintos contextos, la manera más amigable, sin entrar con un tema de la policía o de imposición de cosas, la manera más amigable siempre ha sido a través de la cultura, y se ha demostrado que además es un agente extraordinario para pues darle otro valor a los espacios, al conocimiento, a la protección del patrimonio. Entonces, lo que hacemos primero, porque nunca lo hacemos de manera de dictadura, de hagamos este proyecto, lo que hacemos primero es evaluar si el proyecto puede tener sentido. Claro. Por ejemplo, en el caso del museo teníamos una problemática en ese espacio. ¿En qué espacio? Está en Mixcoac línea 12. Y es un espacio que queda subutilizado cuando se inaugura la línea 12 y empiezan a desarrollarse diversos fenómenos sociales. Y entonces ahí lo que hicimos fue la única exposición que ha hecho Yoko Ono
para un sistema de transporte, se hizo ahí. Pues Yoko Ono es un artista que cuando la gente le quita el tema de los Beatles y conoce un poco más y no sabe algo de Fluxus y del impacto que ha tenido como artista, pues es un artista muy compleja. Estamos hablando de uno de los periodos del arte que menos ha logrado hacer match con la comunidad, ¿no? Es muy complejo el tipo de arte que se da en ese periodo. Y entonces pues era una exposición de riesgo, ¿no? No era todo miel sobre hojuelas. Y además tenemos una pieza que es muy conocida la pieza, que es Mi mamá era hermosa. Y entonces era una pieza que requería interactividad y nosotros no tenemos casi piezas interactivas o que sean de muy poco tiempo, que es no, claro, y por la naturaleza. Y entonces todos estábamos así de cómo le va a ir a esta pieza, ¿no? Y de pronto la respuesta fue absolutamente distinta a cualquier riesgo. La gente de todas las edades empezó a participar. Se hizo una pieza muy bonita porque incluía los mensajes de cualquier persona hacia su madre, y funcionó muy bien. Derivado de eso es que ese espacio se decidió y buscamos el que se pudiera hacer un museo ahí del metro, y lo buscamos por varias razones. No fue un proyecto que de primera mano nos dijeran que sí, pero lo que buscamos era contar otra lógica del metro, que no fuera el día a día, que no fuera el llegué tarde, que no fuera el maldita otra viene tarde, sino que contáramos todo lo que implica. No existe una modificación urbana más importante que la que hace el tema del metro, y no existe un lugar donde la gente lo adopta de manera tan rápida como un espacio donde ves a la novia, el novio, donde te recogen tus papás, ¿no? Donde, ¿en qué punto te encuentras? El punto de abajo del reloj. O sea, yo creo que no ha habido nadie que suba al metro que no haya ido. Es cierto que hay una tribu ahí de niños perdidos que sus papás nunca los fueron a buscar y andan vagando por ¿no? No existe como tal. Lo que sí existe... y justo en el tema de seguridad confiable. No, lo que sí existe, y eso es real, es que muchos papás dejan a los niños en un enorme estado de desprotección dentro del metro. Y una cosa muy bonita es que tanto la parte de seguridad del metro, que es extraordinaria ya cuando lo conoces desde adentro, como la propia sociedad, hay una comunión de protección a los niños y a las niñas impresionante. Es muy común que quien baje vea a un niño llorando de manera extraña y preguntan, ¿es tu papá? ¿Es tu mamá? De inmediato entran las partes de seguridad. Eso sí es un fenómeno que hay. Lo que a mí me sorprende más es cómo se ha vuelto una extensión de lo que entenderíamos como calidad de vida. Es decir, es el espacio de convivencia familiar, es el espacio donde haces tareas con tus papás, es el espacio donde incluso comes con tus papás, ¿no? Sí, claro. O sea, se vuelve esta otra parte donde ya no es solo un sistema de transportación, sino una vida, ¿no? Sí, estamos buscando el patrocinio de Don Lucho. Sí. Oye, pues aquí en el programa nosotros trabajamos con una inteligencia artificial con 18. Y 18, o sea, no nada más funciona como un algoritmo de búsqueda, sino como ya se puso muy complejo el algoritmo, y el año pasado hizo una tesis. Entonces, en esta tesis hablaba sobre los bocineros en el metro, ¿no? De tanta gente se queja como de su haber, estando ahí como estás encerrado, estás acalorado, vas tarde y de repente se mete alguien con una bocina, pero también hay vendedores. ¿Estas personas estorban o hay que dejarlas ser? Pues es un tema muy complejo porque propiamente como alguien que fomenta el consumo de la música, pues es un fenómeno importante. ¿Cuáles son las problemáticas a las que se enfrenta el metro? Pues la primera es cuando estás hablando de que se transportan 5.5 millones de personas, estás hablando de la concentración, exacto, al día, estás hablando de la concentración más importante del país, humana. Claro, sí. Entonces, la prioridad en el sistema es la seguridad de las personas usuarias, más que cualquier otra cosa, es un tema de seguridad. Y cuando tú tienes un tema de seguridad, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que si pasas a las 11 de la mañana,
a lo mejor dices, ay, pero qué buena selección de música, ¿no? Porque además Pero luego sí, tienen sí, muy sí, buena sí, selección claro, de música. pero son las 8:30. Pero si estás hablando de 1 hora pico, te está golpeando, te maltrata, en muchos casos hay una relación de violencia, y en muchos otros casos hay que entender también que no todo el mundo tiene la misma condición auditiva, entonces para algunos es un tema de sobreestrés y para otros pues puede ser el momento más agradable del día. Eso es lo que ocurre en cualquier fenómeno social donde tienes todos los pensamientos plurales, pues cada quien tiene su ejercicio de cómo ven las cosas. Lo que sí es que la política es de no permitirlo, porque sí generan accidentes. Lo mismo que la mochila atrás cuando vas golpeando y no necesariamente eres bocinero, ¿no? Solo porque llevas un gran paquete y vas golpeando a la gente. Y hay que entender que hay bebés recién nacidos, hay niños, o sea, sí se pone en peligro y se pone en riesgo. Y yo creo que son dos tipos de experiencias. Una cosa es, por ejemplo, en el caso de nosotros hacemos el programa escénico con todo tipo de proyectos, ¿no? No discriminamos, lo que hacemos es ir buscando los espacios más adecuados para cada proyecto, y en ese sentido pues puedes hacer lo mismo vía permiso. Pero ¿qué ocurre con el caso, por ejemplo, de quienes son creadores musicales y que no hay un pago de derechos porque alguien está comercializando su creación? Y esa es la discusión al final del día. Hay que recordar que pues de los papeles más complicados o de los oficios más complicados pues es un creador artístico, porque todo entra dentro de la subjetividad tanto del funcionario en turno como de la percepción, como de quien determina el derecho. Y en ese sentido, pues, ¿a quién proteges? ¿Al creador o al que lo está promoviendo sin el pago de derechos? Entonces son cosas mucho más complicadas de lo que vemos. O sea, a veces se le tiene que quitar la parte sensible y de, ay, qué bonito. A mí me tocó una vez que, bueno, en 2 ocasiones, una señora que era así bocinera, pero llevaba música ambient. Y yo, ¡ay, qué chingón! Sí, no, porque normalmente ya sabes, ¿no? Hay géneros, pues que siempre se repiten, ¿no? La cumbia, la salsa, la bachata, hasta el rock and roll, claro que sí. Pero eso me llamó poderosamente la atención, como dice la Rox, música ambient, y fue un momento muy, muy padre, como dices, ¿no? O sea, sí hay un rollo de subjetividades y también, pues, depende cómo te encuentres también en el estado de ánimo. No, o por ejemplo, cosas que no consideramos, pero una persona invidente o con debilidad visual, eso también depende absolutamente de los sonidos de notificación que da el metro, que son... Claro, sonidito, por ejemplo, el tema del cierre de puertas, ¿no? Claro. O dependes absolutamente de eso para no caer a vías o para no tener un incidente. Entonces, una modificación del sonido también genera otro tipo de incidentes. Entonces, en nuestro caso, lo que hacemos es tratar de generar espacios para todos los productores artísticos, pero en espacios donde no somos afectativos, donde no nos volvemos un estorbo, y donde también, por ejemplo, una de las experiencias raras es que cada estación tiene poblaciones diferentes, aunque sea la misma ciudad, mismas características, hasta puede ser la misma colonia, pero cada estación yo creo que tiene algo muy claro comportamiento sería diverso. como, comparar, digamos, Polanco con, no sé, Pantitlán. Pero fíjate que nosotros siempre contamos un ejemplo, que es el Metro Hidalgo. El Metro Hidalgo tiene la línea 2 y la 3, es un metro que tiene 9 accesos, que tiene 3 colonias, pero pues que está en una zona. Oye, ¿tú sabes el metro como la palma de tu mano? No todo, pero las que más jugamos, eso sí. Pero entonces tienes un espacio pues identificado con colonias comunes, características económicas similares. Y si nosotros presentamos actividades escénicas en la línea 3, la gente no se queda. Y si las presentamos en la línea 2, es de absoluto éxito y es la misma estación. Okay. Entonces es mucho más allá de que si sea Pantitlán o está loquísimo, sí. ¿Ves? En es realidad un mundo subterráneo, como Stranger Things. Son acciones que van ocurriendo. Nosotros tratamos de hacer un levantamiento de datos permanente y de características de pues comportamientos para ir entendiendo. ¿Cómo hacen ese levantamiento de datos? Depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, en el caso del Museo del Metro lo trabajamos con INEGI, todo el tiempo estamos haciendo un programa de levantamiento de datos. En el caso, por ejemplo, de los programas de lectura, que es una sorpresa las respuestas,
Qué bueno, ¿no? En serio. Hacemos levantamiento de encuestas para ver cuáles son las características de quienes leen. Es que no hay mejor momento para leer que cuando estás ahí aplastado en el metro y en un lado. Bueno, y que ahora lo está ocupando los teléfonos inteligentes ese papel, ¿no? Y entonces ahora, por ejemplo, próximamente van a ver que se va a ver un tema de descarga cultura que lo hacemos con la UNAM, y también en esta idea de ir pues descargando voces y de creadores culturales que te cuenten anécdotas, y justamente es para estar utilizando los otros formatos de donde la gente adquiere información. Oye, no sabía lo de Yoko Ono, está loquísimo, y bueno, que eso dio pie a que se originara el museo. Pero bueno, hablando de este personaje, ¿te gustará o no Yoko Ono, las cosas, las locuras que hace? Tenemos Etiopía. Tenemos Etiopía, que entiendo que llegó Haile Selassie a inaugurar el metro. Sí. Entonces, es una locura también, ¿no? Este güey que era como el profeta de los rastafaris, ¿no? Y todavía hasta el día de hoy, año con año, se hacen eventos relacionados. Eso todos es una cosa que se mota, quedó, ¿no? Pues no tanto, pero sí pues hay, no vayan. En el metro no, pero afuera del metro sí, en las escaleras casas, o incluso, y no dudo que ahí también. Oye, sí, pero lo que sí te quería preguntar era, bueno, tenemos estos dos, digamos, acontecimientos. ¿Tú recuerdas algún otro? Así fuerte. O sea, digas, para mí es muy importante llegó. porque es una de las artistas que, pues cuando yo estudiaba arte, era así como de, muero porque me ocurra conocerla. Por ejemplo, tuvimos a Bárbara Kruger cabrón, sí es cierto, en Bellas el Artes. Metro Bellas Artes, que además no cobró absolutamente nada, igual que Yoko Ono, pues que es una de las artistas más importantes en temas de género, igualdad y de críticas a la masificación de las imágenes comerciales, y hizo una pieza en específico para el metro. Pero bueno, pues en realidad, por ejemplo, tenemos desde muy famosos artistas que han sido muy generosos con su talento, porque debo decirles que Cultura del Metro tiene 0 pesos, literal, 0 pesos. ¿En serio? O sea, funciona por la buena... Funcionamos gracias a la generosidad de los múltiples artistas. Qué impresión, no sabía, o sea, wow. Y pues, o sea, en ese sentido... Totalmente de la donación del artista para el transporte. Totalmente, fíjate que tiene un fenómeno, el metro, que la gente tiene como otra actitud hacia el metro, o sea, como de, si es hacia el metro, es hacia la ciudadanía, a la verdadera ciudadanía, ¿no? Claro. Y cambia muchísimo la relación, y en ese sentido, bueno, nosotros lo que intentamos es cada día ser más profesionales y brindar mejores condiciones para que se ejecuten las actividades. Pero, por ejemplo, tuvimos una pieza de Tania Candiani, que fue una pieza, yo creo, de las más complicadas de hacerse. Es una pieza que tiene que ver con 2 reflexiones, una que es justamente el papel de las mujeres, y tenían que estar en las 195 estaciones, distintos grupos de mujeres tocando de manera simultánea, tambores prehispánicos, y tenía que ver con que ese tipo específico de tambor es un tambor que no podían tocar las mujeres en el periodo prehispánico. Entonces ellas lo tocaban simultáneamente, iban tocando y después entraban a vagones, y todas se encontraban al final en el Metro Refinería, y se iban subiendo a estas súper lindas escaleras que son como en caracol. Claro. Y las que están por esas estaciones. Exacto, seguían tocando, se iba llenando todas las escaleras de caracol. ¡Qué locura! Y al final, pues había ahí una coordinación de todo. Es una pieza muy compleja para el metro, ¿no? Haberla podido ejecutar. Pero además era muy importante decir, estas otro tipo de acciones que van sucediendo también con artistas mexicanos, pues, que han participado en la Bienal de Venecia o en distintas acciones culturales. Y entonces, bueno, cada vez más artistas, que eso yo creo que es lo que nos alegra más, cada vez más artistas consagrados o de buenas trayectorias son quienes nos buscan para poder realizar piezas. Pero otro del que nos sentimos muy orgullosos es que luego se nos olvida lo difícil que es, pues, ser un artista que está gestando su carrera. Claro, entonces, que si no se les brinda apoyo, y con lo complejo que es poder exponer en los recintos tradicionales, pues aquí tienen una buena proyección. Yo creo que en la que más me peleo
es que por lo menos en el periodo que yo llegué había una suerte de idea como de la obra que harías para un gran museo y la obra que harías para el metro, ¿no? Entonces la malona, la que no tenía calidad, la que era de era para el metro. La que no importa. La que no importaba, ¿no? Si la roba no importa. Y yo creo que ya lo hemos logrado, pero además la verdadera lucha era decirle a la gente, por más exitosa que sea una exposición en un museo, jamás va a tener el impacto social que logra una vitrina en el metro. No existe ni en impacto de flujo, ni en impacto de cantidad de personas, ni en que hay personas que nunca en su vida van a asistir a un museo. No porque no sean accesibles, sino porque también existen miedos al entrar a estos grandes recintos. Claro. Porque no todo el mundo, o sea, nosotros decimos de manera como muy normal de el Palacio de Bellas Artes, pero si ustedes hicieran una encuesta, descubrirían que no todo el mundo ha entrado al Palacio de... Nosotros todo el tiempo hacemos encuestas de ese tipo y es ahí donde recibimos las grandes lecciones de no es lo que a veces parece. Y entonces, incluso hasta a veces en términos de tus horarios de trabajo. En estas encuestas en donde te ayuda el INEGI encuentras estos datos como ese que sí es certero. O sea, hay gente que usa el metro Bellas Artes o que está fuera de Bellas Artes y que nunca entra a Bellas Artes. En general es un fenómeno de la ciudad. Eso no es nada más en el tema del metro, es un fenómeno de la ciudad, y creo que también tiene que ver, y pues ustedes y yo hemos trabajado varios años en museos, creo que también tiene que ver con que muchas veces estos recintos tan imponentes y donde hay la recepción son personas de seguridad, de inmediato empiezan a generar el de podrá entrar, me alcanzará, no me rechazarán, y ni siquiera tiene que ver con que te traten mal, sino solo esta primera relación muchas veces genera que la gente prefiera no entrar, y eso es absolutamente diferente y sería su opuesto el metro. Como el metro ocurre, eso que dices está sumamente chingón. Yo creo que no solamente es un fenómeno aquí, a lo mejor aquí está como más marcado, pero yo le diría que es como pasa en todo el planeta. Hay una historia y una anécdota por allá que justo cuando inauguran antropología, ¿cómo se llama el primer director? Que también es un pionero de la museografía. Se me olvidó este güey. Bueno, el caso es que... Lo inaugura Jaime Torres Bodet en una parte de cinco museos de recuperación. Sí, pero junto con Fernando Gamboa estaba este güey, ahorita me acuerdo. Bueno, el caso es que llega un museógrafo también sumamente famoso de Canadá y le dicen, por favor, maestro, venga, que la chingada, ¿no? Y lo está llevando de la mano a las puertas de antropología y ve a un niño de la calle y todo lo que eso significa, ¿no? Y le dice, oye, entra, ¿no? O sea, el museo es para ti. Y el chavito le dice, no, porque el piso está muy frío para mis pies descalzos. Y entonces el museógrafo hace un ensayo sobre eso, y justo le pone así en francés realmente, le pone así, ¿no? Está muy frío para mis pies descalzos o algo así. Entonces, bueno, un poco como para y es eso. Y la otra cosa que es muy interesante en la construcción del metro, que también dejamos de ver, a mí me impresiona todo cómo somos como miopes a no identificar cosas de pronto por nuestra cotidianidad, pero por ejemplo el metro es bastante lujoso en términos de los materiales en los que es creado. Sí, claro. ¿No? O sea, el metro de la Ciudad de México tiene mármol, ¿no? Todo el piso es de mármol. Por ejemplo, hay unos espacios que poca gente ve, que son de pronto en las primeras estaciones, en las partes de en medio, hay unas especies de vigas doradas, en aluminio dorado, y eso es hecho por Barragán, y era una idea de cambiar la iluminación y generar iluminaciones ambarinas que le permitieran a la gente cambiar de comportamiento, que se sintieran en espacios de mayor tranquilidad, y bueno, el caso Félix Candela, que es probablemente el más conocido, bueno, de estos 4 proyectos importantísimos que hace dentro de la creación arquitectónica del metro, que ahora son patrimonio, ¿no? Es muy curioso que en 50 años muchas de las cosas que han ocurrido, justo por el tipo de materiales, los terminados, los riesgos que se han tomado arquitectónicamente, se van volviendo, los espacios que se van volviendo históricos o de protección patrimonial, pues en el trayecto, pero pasamos en medio, ¿no? Todo el tiempo estamos ahí.
Y, oye, y lo dejamos de ver. Schwarzenegger, ¿no? Grabó aquí En el metro Chabacano. En Chabacano, la de Total Recall. Y que era el futuro, ¿no? La ciudad del futuro. Huevo, era el futuro, sigue siendo güey. la ciudad del futuro, el metro Oye, Chabacano. y sí, hablando de futuro, ¿tú cómo verías el metro en 100 años? ¿Cómo te lo imaginas? Pues nosotros somos un metro muy en joven, 500, en mejor. realidad. O sea, somos uno de los Sí, metros, o sea, de hecho, somos un claro. metro de 50 años, pero hay metros que se dan a finales del 19, ¿no? Del siglo XIX. O sea, estamos hablando de que hay experiencias pues de más de 100 años en el mundo. Y lo que sucede con los sistemas de transporte como el metro, yo creo que son de las opciones más inteligentes. O sea, viajar en metro es una opción inteligente. Sí. No solo es una opción de, No en hora pico, pero de sí. qué decides, pero incluso en las horas pico. O sea, hay que entender, evidentemente fue Está construido topado, está para rebasado, otro tipo de claro. población, ¿no? Mucho menor. Pero estás hablando que los tiempos que haces de un lado a otro en metro, Sí, no son existe eficientes, sí. manera de que llegues más rápido Sí. por otra vía, pero además son ecológicos. Bueno, quién sabe por la espera. Y de hecho, eso te iba a preguntar. Yo tenía una duda porque tú ves a los conductores del metro, pero en realidad no conducen, ¿no? Así es, sí, a los pobrecitos luego los están ahí gritando. Sí, y no, porque no uno, conducen. o sea, porque a ver si te apuras. entiendo Sí, no le dicen perfecto cosas que horribles. no hay manera más rápida de llegar. De hecho, es impresionante también como de un punto de la ciudad tomas el metro y llegas hasta donde tú quieras, o sea, pero pues sí está rebasado, esa es una realidad. O sea, no les pico está. Ahora hay que entender que ese tipo de idea de lo rebasado es un fenómeno mundial, o sea, no es un fenómeno en México. También hay que saber, bueno, el metro de la Ciudad de México, para empezar, es el más barato del Sí, mundo, sí, sí. ¿no? Eso es un dato Y eso que ha crucial. aumentado el precio del metro. Y Pues sigue hace siendo ya barato. bastantes años, la gente sigue pensando que fue hace poco, pero ya fue hace bastante. Pero es el más barato del mundo. Por ejemplo, en las otras experiencias del mundo, si tú vas, caso París, si tú cambias de línea, pagaste una cantidad importante, pero luego te van a cobrar Sí. otra. Por eso no voy, güey. Por eso Por sí, eso por eso no no vamos. usamos tanto, a pesar de que es nuestro metro hermano. Sí, ajá. Pero en general el tema, efectivamente, los conductores no conducen. Sí, cuéntame, ajá. Están asociados de manera digital, es decir, se cuida que no haya alcances, que ese es uno de los tipos de accidente más grave que puede haber dentro de cualquier sistema mundial de metros. Entonces, siempre que hay una actividad donde algo hace frenar, que ahorita explico qué es lo que puede hacer frenar, Ok. se tienen que frenar de manera simultánea todos los Todos. metros para que no haya uno O sea, que cuando vaya a estás dar en un el vagón y alcance. tú sientes el... Cuando dices, qué mal todos. frena, Ajá. no, pues no es un carro, ¿no? Ajá, sí, claro. Sino que inmediatamente se reporta un tema donde tiene que parar para que ellos no tengan alcance, pero además la gran mayoría de las situaciones que le ocurren en retrasos al metro siempre son vinculadas con las personas usuarias. Es decir, el que, O sea, que cuando nos va quejamos de corriendo que- y dice, ay, no, sí entro, y abre la puerta para Y la mete la lógica, pla- y mete la mitad y del mete la cuerpo. mitad del abdomen y ni siquiera mete la pancita Se queda la bien. mochila afuera, güey. O la mochila O el afuera. brazo. Para una identificación digital como en cualquier lugar, Ok. pues lo que dices es algo hizo que se parara, no sé qué es, pero algo está mandando la señal de aquí hay un retraso. Entonces inmediatamente este señor que dijo sí la logré y va a llegar temprano acaba de afectar a miles y miles de personas porque le frenaron. Ese es un dato y como- súper importante como para un toda la gente efecto que nos escucha y matemático nos ve. pues se va multiplicando, pues al primero se retrasó un segundo, el siguiente ya son 2, el tercero 3 y el último ya son minutos. Entonces, ese es uno. La otra cosa es, por ejemplo, la cantidad de cosas que la gente tira vías y que de pronto pide, por favor me ayudan a que me recojan, bueno, los últimos casos, una dentadura de una persona, un bastón, apenas acaba de pasar alguien que se le cayeron sus tarjetas de crédito. Entonces de pronto pues es de párenlo, y pues sí se para porque efectivamente la verdad es que el metro es muy sensible, es una institución increíblemente sensible a esos temas, entonces se para, se electrifica, se baja por Wow. por aquello que esté y se entrega. O casos, con los más dramáticos, los temas de las personas que sufren incidentes o suicidios, Este cabrón. o uno donde somos también el único en el mundo, que es el rescate canino, que por múltiples sí es cierto, lo he razones visto llegan a muchas vías. veces. Sí, sí. Y lo que se hace pues, es rescatarlos e incluso somos el único sistema de transporte mundial que tiene un
centro de transferencia canina, que es donde llegan los canes que están en condiciones de alto riesgo de muerte dentro de las instalaciones. Oye, bueno, y en estos términos de civilidad, refiriéndome a cómo usan el metro, a que arrojen basura de repente a algunos usuarios, a que maltraten las instalaciones, sí, o sea, cuando comparas ese comportamiento, ¿ves algún tipo de buena noticia por ahí en tus datos? O sea, pues mira, últimamente... ¿Cuidamos el metro? No lo cuidamos, pero tiene dos cosas muy interesantes y probablemente son como de éxitos institucionales importantes, aunque pareciera que no. El metro de la Ciudad de México tiene tal apropiación por parte de las personas usuarias que esa es la única institución a la que tú le exiges que la calidad sea impecable. O sea, si lo transfiriéramos a cualquier secretaría o institución con otras características, no sabrías de cómo le digo que esto no funciona, ¿no? O sea, no lo harías de manera inmediata, pero como el metro tiene una apropiación de sí es mi sistema y es mi institución, entonces se retrasó, quiero que sea más rápido, está sucia. Y una cosa muy interesante que ha ocurrido en este último año es que se ha hecho un esfuerzo muy importante por el tema de la limpieza en general. Y al principio los comentarios de la gente siempre eran como, porque además siempre empiezan con, oye, metro, y entonces era, oye, metro, esto es un asco, hay vómitos y hay no sé qué, como si el metro vomitara, ¿no? Pues no, pues son las personas usuarias, ¿no? Oye, metro, por redes sociales, son muy activas las personas usuarias y utilizan las redes sociales todo el tiempo. No, y ahora porque ellos mismos abonan a esto, así de que reportan cosas, digamos. Pero fíjate que al principio era como de, ay, metro, ¿no? ¿Cómo puedes tener vómitos aquí? Y en una suerte de unos meses donde se ha hecho un esfuerzo muy importante, donde ahora cuando reportas, las personas de limpieza identifican el vagón y tienen que entrar a limpiar lo reportado en acción, ¿no? O sea, mientras va circulando, no cuando llega a talleres. Y entonces un fenómeno que se ha transformado es que de pronto ahora te dicen, oye, metro, personas cochinas, tira, y entonces ya se va entendiendo el de, pues no, nosotros no somos productores de basura, ¿no? O sea, hay un fenómeno social, y eso yo creo que es de las cosas más interesantes como fenómeno, de que pues esta apropiación va entendiendo de el cuidar al metro es una responsabilidad de todos, no es un tema de las instituciones, sino es un ejercicio social cotidiano donde si ahí viajas, pues cuídalo, ¿no? Es donde estás pasando gran parte de tu día y mientras mejor esté, pues serás más feliz, ¿no? Fíjate, yo de verdad que no concibo cómo un gobernante, ya no digamos del país, sino de la Ciudad de México, o sea, que gobierne esta ciudad, que esté a cargo de la ciudad, no viaje en metro por lo menos X número de veces al mes o cada 2 meses, porque es la ciudad y es entender lo que sucede ahí. ¿Tú viajas en metro? Nosotros vivimos debajo del metro todo el tiempo. ¿Pero lo usas como tu transporte? Lo usamos porque es muy distinto, por eso digo, es muy distinto ser un usuario a ser una persona que está trabajando ahí. Nosotros tenemos que transportarnos, de hecho muchas veces van a ver que transportamos desde las bocinas hasta pianos y cosas para ejecutar eventos, ¿no? Que se van transportando ahí, pero en general creo que es un fenómeno que se ha modificado. Yo creo que cada vez más políticos o representantes populares utilizan el metro, el caso de la jefa de gobierno que baja pues casi permanentemente en el metro, pero en general es un ejercicio que ha cambiado, o sea, cada vez más personas de distintas características, el secretario de Movilidad, la directora, todos viajan en el metro, y eso es muy interesante porque pues uno es entender otro tipo de fenómenos que hay, pero también es alcanzar a ver qué cosas se tienen que mejorar, cómo brindar un mejor servicio, y va permitiendo una serie de cosas. Todos en general, bajo consigna, tratamos de informar cuando vemos alguna cuestión en nuestra práctica, en las características de trabajo que tenemos cada quien, pues vamos informando prácticas que son irregulares, y va permitiendo una comunión de información que permite atacarse pues mucho mejor los temas. Ahora hay que entender que no solo somos Ciudad de México, tenemos 11 estaciones en entidad federativa.
Entonces estamos hablando de un sistema que es bastante grande como operaciones, y en el tema que me corresponde en realidad, bueno, que es el tema cultural, yo creo que una cosa que hemos entendido claramente es que esta movilidad que se entendía para 1969 es otra movilidad en 50 años, y esa otra movilidad se refiere a que nosotros tenemos que entender que los servicios ya tienen que estar adentro, que... bueno, y hay un montón de servicios adentro, muchísimos, ¿no? Sí. pero que en todos los sentidos los servicios, o sea, no solo los obvios, ¿no? O sea, el caso del baño, sino los servicios en general, el Internet. que tengas obras de teatro, festivales de danza, que tengas internet, que tengas cibercentros dentro, descargadores, que tengas, igual ahorita. o sea, que ya es un espacio que tú lo decías desde el principio, es un espacio vivo y es un espacio de vida. Eduardo Terrazas lo menciona como la otra ciudad, pero ya son estas comuniones de muchos fenómenos, y creo que la tarea o la meta, o hace rato decías, ¿cómo se ve? Pues evidentemente pues va a crecer la ciudad, evidentemente va a tener mayores exigencias, el metro va a crecer también, pero ¿cómo se ve? Yo creo que va a ser un sistema de transporte de muchísimo tiempo, de larga duración, que tendrá evidentemente que tener mejores condiciones en todos los sentidos, ¿no? También de recursos para su mantenimiento, pero que también la calidad de los servicios que van a estar al interior cada vez van a ser mejores y mayores. Va a haber ya tiendas departamentales también. Sí, porque ya hay Burger King, Pizza Hut, ¿qué sigue? ¿Un Sanborns? ¿Un Coppel? Yo creo que lo que sí, por lo menos en el tema de la administración actual, sigue una cosa que me consta que se ha luchado, que es el que todo lo que sea un servicio que sea dentro del metro sea de calidad, y esa es una búsqueda real que está sucediendo. Lo mismo, es una unión a entender, aquí está la ciudadanía, esta es la ciudadanía que tenemos que proteger, y esta es la ciudadanía que merece la mayor calidad. Claro. Y además es el ejercicio democrático más extraordinario que hay. Toda la calidad es para todos de la misma manera y de igual forma. Qué democrático. Ahora, la inteligencia artificial, de nuevo ya saltó porque son sus temas. Una pregunta, las vitrinas son excelentes, como tú dices, cumplen así como una excelente función, pero he notado que ocupan una cierta sección, y la publicidad, por ejemplo, ocupa la sección donde más está la gente. Había una posibilidad de por ejemplo, modificar un poco eso, que haya un poco más arte donde hay publicidad y un poco más, o sea, como que balancearlo, porque creo que hay como un desbalance. Sí, cada vez se intenta más eso. De hecho, trabajamos de la mano con el área que ve las partes de publicidad, y en esta búsqueda yo creo que el ejercicio más extraordinario que se ha hecho hasta el momento en ese sentido es el caso de Metro Hidalgo, que en el marco de los 50 años lo que se hizo fue generar un proyecto que se llama Galería Pública, y Galería Pública es un proyecto se retiró toda la publicidad de las entradas y de los espacios para ingresar o para transbordar, y se volvió un espacio de arte. O sea, venció por completo el tema de esto es un espacio artístico, y como fenómeno en la vida cotidiana es fuertísimo. Si tienen la oportunidad de verlo, y a mí hasta como que se me eriza la piel de verlo. Teníamos, por ejemplo, accesos donde nunca entraban, jamás iban a entrar, y ahora ingresan por esos espacios porque se sienten seguros, está limpio, está bien iluminado, no tienen zonas donde se pueda resguardar basura o alguna otra actividad. Y yo creo que esa es la búsqueda, que se priorice el que los espacios tengan una mejor condición. Hemos arreglado algunas de las vitrinas, no es tan fácil tampoco, pero hemos arreglado varios. El caso de Pino Suárez, que es el módulo de vitrinas más grande que tenemos, todas se arreglaron y ahora se han vuelto un espacio extraordinario para presentar buenas obras. El caso de Zócalo, que también están muy desmerecidas, probablemente eran las más maltratadas de todas las vitrinas. Es una renovación total. Y se modificaron por completo. Ustedes han tenido ahí experiencias en ese espacio. En el caso Bellas Artes, que recientemente se creó la
Galería Metro, que es un espacio de una intervención digital, ¿no? de una experiencia inmersiva digital, y en general, pues todas las recuperaciones hacemos una política de mantenimiento también, para que no empiecen a degradarse o convertirse en grandes proyectos que de pronto se vuelven grandes basuras, y tratamos de estar dando pues la mejor atención a todos estos espacios. En el Ejecatl, yo creo que es el proyecto que más tiempo nos llevó recuperar. Ejecatl, que no lo pude comentar hace ratito, pero Ejecatl es el momento donde los arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que eran parte de las excavaciones del metro, luchan en contra de todas las instituciones, incluyendo la presidencia, para preservar lo que ahora conocemos como el Adoratorio Ejecatl. Y esta lucha importantísima se transformó en la creación de Salvamento Arqueológico del INAH y en la modificación de la Ley de Zonas y Monumentos Arqueológicos e Históricos del país. Ese cambio que se genera a partir de esta lucha de los arqueólogos por una condición de protección al patrimonio, estaba en una condición subutilizada. Nos trabajamos de la mano con el INAH y con la Coordinación de Arqueología, con el doctor Pedro Francisco y con Salvador Pulido, que es el coordinador de salvamento arqueológico del INAH, y lo trabajamos para decir, bueno, pues, queramos o no, este es el espacio arqueológico más visitado del país y por muchos millones. Entonces, pues tiene que ser un espacio donde la gente comprenda de lo que estamos hablando ahí, porque muchos creían que era así como una escultura contemporánea. Incluso cuando nosotros cada cierto tiempo tenemos que hacer un trabajo de mantenimiento que se hace basado en las formas de trabajo en las que se protegían las construcciones prehispánicas, y es súper cuidado, no lo hace el metro, lo hace el Instituto Nacional de Antropología. Y cuando hicimos la remodelación, que de hecho quitamos vegetación y arreglamos, se retiraron todos los módulos de publicidad y de venta, se limpió la zona, se puso la historia del espacio, y pues yo se los contaba. Hay una foto ahí que de hecho están todos los trabajadores, y hay una chica que supongo es la arqueóloga, que aparentemente es como la que está liderando el equipo, ¿no? Eran distintos grupos de arqueólogos. En este caso era el arqueólogo Arana. Había efectivamente una chica que además estuvo en varios de los temas de investigación, pero por ejemplo el actual coordinador de arqueología del país fue parte de los arqueólogos que estuvieron dentro de las recuperaciones. Él siempre cuenta una anécdota, porque además es un cuate además de súper brillante, es muy simpático, y cuenta una anécdota de cuando se encuentran unos huevos en la estación Balbuena, si no me equivoco es Balbuena o Angares, no es en Angares, que eran de pterodáctilo. Y entonces de pronto cuando los encuentran, pues todo el mundo entra así en la emoción y empiezan a ver sonidos. Entonces todos estaban así como de qué va a pasar, ¿no? Porque están sonando estos huevos, exacto, así, entonces, y al final pues era el cambio con el tema atmosférico, que era lo que genera el tema de ruidos, pero que el actual coordinador haya sido parte de los equipos que estuvieron haciendo hallazgos, pues es un referente muy importante en términos arqueológicos. Entonces digamos que sí hay mucha gente trabajando ahí, entendiendo y empujando para que esos espacios se recuperen, y sería muy bonito no ver tanta publicidad, y sería mucho más bonito ver como mucho más extensión de este trabajo, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a suceder eventualmente. Son espacios que también necesitan recuperación económica para mantenerse en otro tipo de cosas dentro del metro, pero yo creo que ese es el camino al que en este momento se está uno yendo. ¿A qué hora duermes, Pues no, en el área en general somos muy pocos. ¿O es un clon, androide que vino aquí a visitarnos y se dimensiona? Somos muy poquitos en el área, estamos hablando de pues aproximadamente 10 trabajadores para todo el sistema, que es muy poquito, ¿no? Sí, claro. Muy poquito. Somos como 10. Y además una lección también de vida, muchos de ellos son trabajadores sindicalizados, y lo que ha ocurrido es que pues hemos unido esfuerzos donde por lo que trabajamos es la ciudadanía. O sea, no es un tema de si nos van a dar horas extras, no tiene nada que ver con eso, sino que realmente nos esmeramos porque
para todos llegue calidad en términos culturales. Y la verdad es que no dormimos, hay temporadas donde pasan 3 meses donde ¿No solo nos bañamos y regresamos. Y luego ves otro vagón y vemos cuando otras y ves otra estoy segura que era yo. No, pero sí, sí quiero decirles que con mucho gusto la verdad es que sí hemos dejado muchas cosas de nuestra vida por trabajar ahí. Pero yo creo que es probablemente el ejercicio más gratificante, porque sí nos han pasado cosas que lloramos y cosas así, decimos, puta, vale la pena todo. Claro. No, está loquísimo, porque digo, muchas personas ignoran todo esto. Dicen, bueno, mamá, ya voy a la universidad, ¿no? Y solo van, vuelven y ya. Pero lo que acabas de contar, bueno, es una locura total. Sí. O sea, pero una locura en el buen sentido. Sí. Exactamente. Oye, Benem, y para ir cerrando, si tuvieras que decirnos tu top 3 de estaciones para irnos a asombrar, ¿cuáles nos dirías ahorita? Digo, además de las obvias, porque está La Raza, el mamut del Talismán, los grafitis de Auditorio, pero ¿cuáles tus recomendaciones personales? Tus grandes hits. A mí, por un tema personal, que es donde yo conocí el metro de niña, Zócalo, me parece que es una estación que la gente tiene que visitar. Todos los caminos llevan al Zócalo. Están 3 maquetas muy importantes que fueron realizadas por Marquina, que es uno de los fundadores del INA, y de los principales investigadores del México de Tenochtitlán. Y una de las cosas que pueden encontrar ahí es que la maqueta prehispánica que está colocada dentro del Zócalo, porque son como 3 periodos de la Plaza de la Constitución hasta llegar pues, a la actual Plaza de la Constitución, es la maqueta más actualizada del mundo de todos los hallazgos que se han encontrado en esta zona de la ciudad. Tuvimos la suerte de trabajar con el arqueólogo Barrera y pues con el doctor Matos Moctezuma. Y entonces se va actualizando con cada hallazgo que está. Entonces no existe en otro lugar una maqueta más actualizada. Para mí esa sería muy importante, porque si no seguimos imaginando otro México del pasado irreal y que era como se pensaba que era y no a través de los hallazgos. A mí me emociona mucho el tema del cine en el metro, probablemente porque fue el proyecto que yo creo que más trabajo me ha costado poder hacer. Está en la estación Zapata, en el transbordo hacia la línea 12. Tenemos un pequeño cine que tiene 35 butacas y me costó mucho trabajo lograr que se pudiera visualizar qué tan difícil es para la gente llegar a ver cine. O sea, todos damos por hecho que para todos sí, y es muy difícil igual, y es súper caro. Es súper caro. Si tú tienes una familia de 10 personas, ir a ver cine pues resulta imposible. Y entonces es un proyecto al que se han sumado tanto DocsDF, Ambulante, tenemos Procine, a la Filmoteca de la UNAM, programas de derechos. Vamos a estar. Ya dijeron. Sí. Y la verdad es que es un lugar donde la gente puede ver otro tipo de producciones fílmicas no comerciales o comerciales, pero que tenemos con permiso. Y que a mí en general me da con muchísima emoción ver cómo en un espacio cerrado están desde el extranjero turista, una persona de pueblos originarios, al lado de una persona que a lo mejor no tiene zapatos. El panfletario izquierdoso, ya sabes, los todos, que se van ¿no? Sí, o sea, todos, la verdad es que todos están en las butacas, ¿no? Viendo una producción. Los niños dicen unas cosas increíbles. En general, yo creo que una cosa que los invitaría a todos es que hagan tours culturales en el metro, porque creo que ese es más que 3, es decirles, yo creo que en ningún lugar, recientemente el actual secretario de Cultura, el doctor José Alfonso Suárez del Real, dijo una cosa muy bonita, probablemente el metro es el espacio cultural más grande de América, y yo creo que lo es. O sea, es un lugar donde tienes desde murales hasta pues el Museo de la Radio, el Museo del Metro, o sea, todas estas acciones, leyendas, fantasmas, ¿no? De todo. Las leyendas son más mitos, ¿no? Yo nunca le he temido nada más que a los vivos, pero en general yo creo que pueden pasarse un día entero y no terminarían de ver toda la oferta cultural. Ok, va, entonces aceptamos la invitación.
Muchas gracias también por haber estado aquí. Muchas gracias también por esa labor tan padre que haces y saber que alguien tan apasionado esté por ahí detrás empujando. Sí, hoy sí nos quedamos como callados, güey, porque normalmente somos más parlanchines, sí, pero estábamos así arrobados. Sí, güey, no, pero estuvo muy bien, porque la labor que haces y la manera en que lo cuentas es contagiosa. O sea, saliendo de aquí ya al metro. Gracias a ustedes y a todos los que hacen producciones artísticas, a todos los jóvenes talentosos que buscan espacios, que justo estamos rodeados de ellos en este momento, pero en general en la ciudad, bueno, pues que sepan que es un proyecto abierto a recibir pues las distintas formas de creación artística, que sí hacemos una selección también, eso es importante decirles. Sí hay una curaduría. Sí hay selecciones de los proyectos, sí procuramos que tengan valor artístico, y lo que les invitamos es que a sus mejores proyectos los lleven al metro. Muy bien, pues muchas ya gracias. Estás, y la invitación sí está tomada ya de antemano. Y si quieren seguir lo del cine, sí. No, eso ya, sí. Yo vengo sino a es que es Picnic Extraterrestre y bueno, estamos grabando aquí en Casa Moloch, que también tiene ahí sus propios proyectos y sus propios pues ahí tienen su casa. Selección. Y quienes quieren saber qué tenemos, nosotros avisamos el día al día en los que suceden las actividades, evidentemente por la cantidad de gente que puede acudir, pero pueden verlos en @metrocdmx. Y todos los días en redes sociales sacamos la programación. Sobre todo en Twitter, ¿no? Twitter es la más activa que tenemos y es donde más la gente comenta sus puntos. Bueno. Oye, pues sí, muchas gracias. Vamos a terminar. Tenemos ahí como 2 secciones, es como las instrucciones espirituales y práctica mortal. Práctica mortal es poesía, pero las instrucciones espirituales, pues son eso, básicamente, instrucciones, ¿no? Y justo cuánticas para... Instrucciones cuánticas, metafísicas, once-dimensionales. Y bueno, acerca del metro, la primera. Venga, las instrucciones espirituales. Hay que entrar al metro como en la vida. Lo importante no es el destino, sino lo que aprendes ahí, ¿no? Ok, 2. No, sí, pero te faltó decir que todos los caminos llevan al Zócalo. Es uno de tus favoritos. Si un bocinero se sube y la canción que trae no es de tu gusto, no te enfades. Recuerda que ese bocinero eres tú mismo en otra dimensión. No. Si pasas más de 3 horas diarias en el metro, hazte lector. No hay mejor manera que justo ese momento. Cuando entras al metro, el tiempo deja de existir. Si llegas tarde a tu trabajo, no es culpa del metro, es que el tiempo no existe. Cabrón. Gracias, es muy buena. Yo diría que es culpa del chavo que entró y la mochila que se quedó atorada. Exacto. Cuando te encuentres en la marabunta de gente, no luches, derrótate, déjate llevar. ¿No? Pues de plan, ya. Y por último, no te suicides en hora pico y no te suicides en general, mejor once-dimensiónate. Esto fue Picnic Extraterrestre. Gracias, Vanessa. El espacio está sobre aviso. Ahí todo. Gracias, Vanessa. ¿Y quién hace sus frases? Pues nosotros.